clasificación que tú pusiste, la anterior, esta es la clasificación anatómica del hueso, ¿sí? Esto no está bien que te las saltes. Si quieres, mínolas, porque esta clasificación es la que vamos a tomar en consideración cuando hablemos de anatomía. Entonces, esta es la clasificación anatómica que toma en consideración la morfología del hueso. Y entonces aquí tenemos hueso largo. ¿Qué nos dice del hueso largo? Bueno, del hueso largo vamos a tener que va a predominar su longitud sobre su anchura y grosor y pues en la imagen que está al lado nos ponen de ejemplo el fémur, que es el hueso que tenemos aquí en la pierna. Luego vamos a tener al hueso corto que va a tener sus tres dimensiones casi iguales, que nos ponen de ejemplo el hueso del Perdón que talón. te interrumpa. Del hueso largo, aquí tendremos dos partes dilatadas que se llaman epífisis proximal y distal, y una parte central que se le llama cuerpo o diáfisis. Y la unión del epífisis con la diáfisis, estas uniones son los cuellos y se le conocen como metáfisis. Entonces tenemos epífisis, metáfisis y diáfisis, ¿ok? La diáfisis es el cuerpo, las epífisis son los extremos, que pueden ser proximales y distales, epífisis proximal, epífisis distal, y lo que es la parte estrecha, que es lo que une el cuerpo con la epífisis, que se llama metáfisis. Entonces, un hueso largo, siempre hablemos del fémur, el húmero, la tibia, el peroné, siempre va a tener dos extremos y un cuerpo. Hueso corto, muchachos. El hueso corto tiene dimensiones similares y tiene prácticamente 6 caras. Estoy pintándoles un cubito. Un cubo tiene 6 caras. Una cara superior, una cara inferior, dos caras laterales, una cara anterior y una cara posterior. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de los huesos cortos, todos, sin excepción, es corto, tiene 6 caras. Por lo tanto, cuando veamos los huesos del carpo, los huesos del tarso, que son parte de la mano y del pie, pues no vamos a revisar sus 6 caras de cada huesito. Simplemente vamos a nombrarlos, cómo se llaman y algunas características sobresalientes de cada hueso. Entonces, es un hueso corto. El hueso largo, muchachos, combina hueso compacto y hueso esponjoso. Las epífisis son de hueso esponjoso. El cuerpo, la mayoría de todo el cuerpo, o sea, la diáfisis es de hueso compacto, pero el centro, que es el canal medular, es de hueso esponjoso. El hueso corto, todas sus 6 caras son de hueso esponjoso y las orillitas, es decir, todo lo que es la periferia de los huesos, son de hueso compacto. Lógicamente tienen más cantidad de hueso esponjoso. El hueso plano, muchachos, son delgados y anchos, como aquí lo dice. Estos huesos planos tienen una característica importante. Tiene un hueso plano. Si yo quiero hablar, por ejemplo, aquí tendríamos el cráneo, aquí tendríamos la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, los alvéolos dentarios, ¿ok? Ahí estoy dibujando parte de lo que es el cráneo. Voy entonces a ver estos huesos planos, ¿ok? Voy a ver este hueso plano. Si yo quiero sacar al parietal, voy a tener un hueso plano, ahí está el parietal, pero el parietal, muchachos, igual que todos los huesos planos, van a tener dos coberturas de hueso esponjoso, de hueso compacto. Estas cubiertas de hueso compacto se le llaman tecas o tablas. Teca o tabla externa, teca o tabla interna, ¿sí? La teca o tablas no son otra cosa más que hueso compacto. Y en medio de estos dos huesos compactos voy a tener hueso esponjoso. Entonces, aquí voy a tener hueso esponjoso y se le llama diploe. Diploe, ¿sí? Este hueso diploe es el hueso esponjoso que se encuentra entre los dos capas de hueso compacto. Los huesos planos, por lo tanto, van a tener un doble recubrimiento y un sándwich, que es la parte del medio, que es el hueso esponjoso.
hay huesos planos como los huesos del cráneo, pero también tenemos huesos planos como por ejemplo las costillas y también otros huesos planos como la escápula o el omóplato, que aquí pusieron el ejemplo en este dibujo. Los huesos sesamoideos, muchachos, son huesos inconstantes en el cuerpo. Pueden o no estar y tienen 3 características importantes. 1, no son constantes. 2, si están, no deben de afectar la dinámica del movimiento. Y 3, tienen como característica desarrollarse dentro de un tendón, ¿ok? Se desarrollan siempre dentro de un tendón. Ejemplo de un sesamoideo conocido por todo mundo y que rompe la regla de los sesamoideos de la constancia, es decir, este sí es constante. Y si no, y si existe o no existe, sí afecta la dinámica del movimiento. Entonces rompe las reglas de los sesamoideos. ¿Pero por qué entonces se le llama sesamoideo? A la rótula o a la patela. La rótula es un sesamoideo porque se desarrolla dentro del tendón del cuádriceps. Simplemente por eso es un sesamoideo. Y además, sesamoideo viene de sésamo, que es la semilla del sésamo en España. Aquí lo conocemos como ajonjolí. Entonces, los huesecitos sesamoideos tienen forma de ajonjolí. La rótula, o también llamada patela, tiene forma de ajonjolí, de un sésamo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, ¿alguna pregunta de esta clasificación? ¿Ninguna o sí hay preguntas? A ver, René, ¿qué Sí, pregunta doctora. tienes? Del hueso plano, ¿qué tenían ahora sí de características sus caras? No, bueno, si hablo del omóplato, vamos a tener una cara externa y una cara interna. En este caso, si yo corto, así corto al omóplato, lo voy a ver de frente, ¿sí? Ya cortado. Entonces lo voy a ver así, René, cortado, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esta capita se le llama teca externa. Esta se le llama teca interna y son de hueso compacto. En medio, ¿qué dijimos que tenían? ¿Un canal medular? Hueso esponjoso. Estoy cortando aquí, mi amor. Aquí, sacas. Ahora lo voy a ver de frente. Volteo al omóplato y lo veo cortado. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver aquí? Una cubierta externa. Todo esto que voy a poner en café. O sea, todo esto que estoy viendo aquí. Todo esto que estoy poniendo en cafecito. Son tecas o tablas. Y se le llama teca externa. La que está por adentro será teca interna. Y si yo veo en medio del hueso que hay, pues hay hueso esponjoso y aquí se le llamará diploe. ¿Ah? Entonces, esas son las características de un hueso plano. ¿Sí? ¿Sí Sí, quedó doctora. claro o no? ¿Sí? No, sí, Ok, gracias. no de qué. Ok, bien, entonces ya tenemos esa. Pasamos a la siguiente clasificación, por favor. A la clasificación, creo que ibas a hablar de la histológica. Exactamente. Esta es la clasificación histológica. Hueso inmaduro, hueso maduro. ¿De qué otra forma conocemos al hueso inmaduro? Como hueso primario, como hueso Hola, osteoide, o también conocido como prehueso. Esos son los sinónimos del hueso inmaduro. Ok, ¿qué características tiene el hueso inmaduro, por favor? Sí, bueno, también se iba a clasificar bueno, iba a haber una clasificación microscópica y una macroscópica. La microscópica sería en hueso inmaduro y hueso maduro. En este caso, pues podemos notar el contraste. Vamos a iniciar con el hueso inmaduro y vamos a tener que sus osteocitos van a estar dispuestos irregularmente, al igual que sus fibras de colágeno. Vamos a tener también que va a tener un bajo contenido de minerales y este se va a producir durante el desarrollo fetal y en la reparación ósea. Este también va a ser remodelado y pues reemplazado por el hueso maduro. Mientras que el hueso maduro va a tener una matriz calcificada dispuesta en capas regulares, es decir, ordenadas, y cada una de sus láminas va a medir entre 3 y 7 micras. Va a contener igual osteocitos en lagunas y van a estar situadas entre láminas, por ejemplo.
Así es, entonces esta clasificación es una clasificación histológica o microscópica, como quieran ustedes mencionar, y se clasifica en un hueso inmaduro y hueso maduro. El hueso inmaduro también se le llama fibroso, porque ya lo escucharon ahorita, abunda en fibras, y aparte de abundar en fibras, tiene mayor componente celular y tiene mayor componente amorfo. El hueso inmaduro, muchachos, siempre evoluciona o tiene que evolucionar a un hueso secundario, que es el hueso maduro. ¿Por qué? Porque un hueso no lo vamos a concebir hacia el cráneo o lo que nosotros podamos recordar como un hueso, no lo vamos a concebir blando, flácido, lo concebimos duro, calcificado. Entonces, un hueso primario que es fibroso siempre tiene que evolucionar a un hueso secundario, ¿sí? El hueso secundario tiene como característica, como ustedes lo ven aquí, está ordenado, es decir, sus fibras de colágena calcificadas se organizan de forma concéntrica o longitudinal, es decir, tiene unidades organizadas, ¿ok? Este hueso maduro es altamente calcificado, ya lo dijimos, tiene pocas cantidades de células y lógicamente poca cantidad de sustancia amorfa, o sea, de sustrato acuoso. Ajá. Entonces tiene mucha cantidad de calcio. Este hueso es típico del hueso compacto. Ajá. Y su unidad funcional del hueso maduro se llama osteona o también se le conoce como sistema de Havers. ¿Ok? Entonces, todo hueso inmaduro, prehueso, primario u osteoide tiene que evolucionar a un hueso maduro, secundario o definitivo, que es este. Ajá. Ahora, ¿hay lugares en donde se queda el hueso inmaduro en nuestro cuerpo? Sí. Se encuentra en los alvéolos dentales, es decir, si nosotros ponemos aquí un dientecito, si ponemos un dientecito y vemos aquí el diente y aquí vemos el alvéolo, todo este pegamento que pega el diente con el alvéolo dentario es de hueso inmaduro. Y es gracias a que hay hueso inmaduro en nuestro cuerpo hasta que nos moramos. Si tenemos todos los dientes completos, somos candidatos a hacer ortodoncia. Los dientes se mueven y nosotros lo vemos cuando falta una pieza dentaria. Los dientes se desplazan a querer llenar ese vacío. Se deforman, se desalinean. Gracias a que hay hueso primario ahí, ¿ok? No hay un hueso calcificado. ¿Dónde más tenemos hueso primario? En la inserción de los tendones. Ahí queda con el hueso. Ahí queda prácticamente para toda nuestra vida hueso primario en la inserción tendinosa. También tendríamos hueso primario en las suturas del cráneo. Si yo pongo aquí un huesito, acá pongo otro huesito, las suturas, hagan de cuenta que ese es el parietal y este es el otro parietal, la sutura que va a unir a estos huesos del cráneo va a ser de hueso primario. Es un hueso fibroso. Cuando veamos articulaciones, vamos a ver cómo se llama esta sutura, histológicamente hablando. Entonces, estos huesos que se unen por suturas, estas suturas, el tejido, es hueso primario. Solamente que este tejido va a durar con nosotros como hueso primario hasta los 40 años, porque cuando cumplimos los 40 años, empieza el proceso de sustitución de este hueso primario a hueso secundario y va a durar 40 años más para que se complete toda la calcificación de las suturas del cráneo. Por eso es que si nosotros nos tocamos el cráneo, entre más joven sea un cráneo, es más rugoso. Mientras más viejito, más de edad tenga un cráneo, es más liso. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Las suturas del cráneo, ese hueso primario inmaduro fibroso, se va a sustituir por un hueso secundario definitivo calcificado.
¿Sí quedó claro? Si ustedes ven a los ancianitos, cuando se les cae el cabellito, ustedes ven que su cráneo lo pueden tocar y se toca como una lámina ósea totalmente uniforme. Y ustedes tocan el cráneo, si ustedes tan solo tóquense su cráneo y van a tocar rugosidades en su cráneo, que no nos habla de otra cosa más que más las suturas del cráneo. Esa es una forma de apreciar la edad craneana, la persistencia de las suturas con este tipo de tejido. Ok, entonces ahora sí ya hablamos de esta clasificación, que es la clasificación histológica o también llamada clasificación microscópica. Nos pasamos por favor a la clasificación macroscópica. Sí. Bueno, pues aquí puse estas imágenes como para diferenciar un poquito más entre lo que era el hueso inmaduro y el hueso maduro, porque pues también tiene que ver con lo que es el hueso compacto. Y pues más que nada para que vieran cómo es que se compone en forma radial, como en circulitos se van formando los osteocitos. Y pues vemos también aquí cómo está el sistema de Havers, que pues es uno de los temas que también se van a tocar más adelante, pero pues básicamente va a ser un canal por el que va a pasar riego sanguíneo para nutrir a la célula. También vemos los canalículos, que ya habíamos hablado de ellos, que van a servir como para conectar y para que este riego llegue a todos los demás osteocitos que están más alejados del centro. También vemos los conductos de Bowman y los conductos de Havers, y pues nada más como una característica rápida es como los conductos de Bowman se van a disponer horizontalmente, mientras que los conductos de Havers van a estar verticalmente. Entonces, si yo pinto, por ejemplo, aquí un huesito largo, los conductos de Havers van a ir de forma longitudinal, ¿verdad? Así. ¿Qué van a comunicar un extremo con otro del hueso? Aquí está. Epífisis y epífisis proximal, epífisis distal, ¿sí? Se van a comunicar a través de los conductos de Havers. Pero ¿quién comunica aquí de forma transversal a los conductos de Havers? Los conductos de Wolman. Pero también va a comunicar la parte externa del hueso, que es el periósteo, con la parte interna del hueso, que es el endosteo. Entonces, los conductos de Wolman van a ser conductos que llevan un vaso y que van a comunicar de forma transversal u oblicua a los conductos haversianos. Ajá. Y estos conductos haversianos solamente van a comunicar en sentido longitudinal al hueso. Ok, muy bien, seguimos. Sí, y pues aquí también otra imagen que nos muestra la diferencia entre el hueso inmaduro, que vemos que no están estos circulitos que forman los osteocitos y están todos dispersos por todos lados, mientras que aquí ya se formó la osteona, que está conformada por lo que es el conducto de Havers, los osteocitos y pues las fibras de colágeno dispuestas en forma radial. Y pues ya. Bueno, ahora tenemos lo que es el hueso compacto, que pues aquí lo tengo bien marcado, que es este sería el hueso esponjoso, y pues también ya lo mencionamos en la primera parte, que pues va a prevalecer en lo que sería la diáfisis, va a tener una estructura de láminas o anillos concéntricos, y pues van a estar alrededor del conducto de Havers, y no va a tener trabéculas ni cavidades medulares óseas, que las trabéculas serían como que estos espacios planitos que están aquí, y va a formar lo que es la superficie ósea. A ver, aquí no confundan cavidad medular con canal medular. Ajá. Cavidad medular está correcto. Esto, el hueso compacto no tiene trabéculas ni cavidades medulares. ¿Quién sí tiene? El hueso esponjoso. Las trabéculas del hueso esponjoso son estas, muchachos, que serían los tabiquitos estos, que están delimitando a cada cavidad. Esas serían las trabéculas. Y las cavidades medulares del hueso esponjoso serían los puntitos negritos que ustedes ven aquí, que van a estar cubiertos de un tapiz de células osteoprogenitoras que se llama endosteo. Cada canal medular, cada cavidad medular, esta es una cavidad medular, cada cavidad medular tiene un tapete de células osteoprogenitoras que forman el endosteo, ¿ok? Entonces,
El endostio cubre estas cavidades para recibir halagos hemáticos, es decir, para recibir charcos de sangre. Ahí va a haber charquitos de sangre estancada que en conjunto me van a formar la médula ósea roja. Si hay esa médula ósea roja se convierte en grasa, pues entonces tendré la médula ósea grasa, amarilla, ¿ok? Entonces, estas trabéculas y estas cavidades medulares son parte ¿de quién? Del hueso esponjoso. ¿Qué es lo que sí tiene el hueso compacto? Laminillas, esto. En lugar de trabéculas, hay laminillas. Va a haber cavidades medulares, para nada tiene cavidades medulares. Lo que tiene es un canal que se le llama canal medular, ¿sí? El canal medular, si yo pinto un hueso largo aquí, el canal medular, estas serían las epífisis. En la diáfisis, en la parte central, voy a tener un canal. Este canal va a tener hueso esponjoso, formando este hueso esponjoso y va a estar en este canal medular. Entonces, el canal medular se encuentra en el cuerpo del hueso largo, ¿sí? El hueso compacto no tiene cavidades medulares, solamente si es un hueso largo tendrá canal medular. Tiene láminas en forma de anillos concéntricos que forman al sistema de Havers, ¿sí? Y vamos a tener esos conductos longitudinales. Si yo quiero pintar aquí un conducto de Havers, van a ser estos canales o conductos que llevan el vaso, pero que van a comunicar en sentido longitudinal al hueso. Y entonces, ¿quién va a comunicar en sentido transversal? Pues los conductos de Wolman, ¿ok? Comunican a los conductos de Havers entre sí y comunica la parte externa del hueso con la parte interna del hueso. Muy bien, ya, ahora sí. Seguimos, por favor. Y pues por último tenemos al hueso esponjoso, que aquí se ven pues claramente cuáles son las trabéculas. Y pues ya sabemos, va a estar formado por las trabéculas. Entre los espacios de estas, entre estos hoyitos, pues va a estar la médula ósea, que va a albergar el tejido hematopoyético. Y pues las láminas no se van a arreglar en forma concéntrica alrededor del canal. Es decir, no tiene sistemas de Havers, no tiene ostiona, ¿sí? Porque no está organizado. Solamente tiene trabéculas y tiene cavidades medulares. Ahora vean, este huesecillo que están aquí, estas trabéculas ya se rompieron, ¿se fijan? Esta trabécula de aquí está rota. Eso es un hueso trabeculado. Estas trabéculas, muchachos, aunque ustedes las vean frágiles y delgadas, deben de ser resistentes, deben de tener gran cantidad de calcio. ¿Bajo qué estudio puedo medir el grosor de las trabéculas? Un estudio que conocemos como densitometría. Densitometría ósea. La densitometría ósea es un estudio que me va a medir el grado de calcificación de las trabéculas del hueso esponjoso. Es importante saber que el hueso esponjoso es 8 veces más rápidamente metabólico que el hueso compacto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo empiezo una dieta rica en proteínas, me pongo a hacer ejercicio, me asoleo y empiezo a tomar algunos complejos vitamínicos o inclusive algunas hormonas, me van a facilitar que el hueso, que estas trabéculas se engruesen, ¿sí? Y entonces mi hueso esté mejor calcificado. ¿Cómo puedo medir esto? Pues bajo una densitometría. Normalmente nuestro cuerpo, el grosor de mis trabéculas y de sus trabéculas van a tener el grado de calcificación máxima a los 30 años de edad. Después de los 30 años de edad, por circunstancias hormonales, circunstancias nutricionales, ambientales, etcétera, puede ser que empieza un proceso de resorción natural,
fisiológica de nuestro hueso, ¿sí? Si nosotros no hacemos algo para poder frenar esa descalcificación, me puede llegar al grado de que haya fractura, como en este caso, donde la fractura de la trabécula existió. Estas fracturas de las trabéculas óseas se ven mucho en una patología por falta de calcificación que se le llama osteoporosis. Entonces, en la osteoporosis, ¿qué voy a tener como consecuencia histológica? Aumento de las cavidades medulares, porque se van a hacer cavidades grandototas, porque se rompen estos tabiques, estas trabéculas. Y voy a tener fragilidad de las trabéculas, lo que me puede originar fracturas en un inicio microscópicas, que se fracture aquí, esta trabécula se fracturó, pues no pasa nada, el hueso se sigue moviendo, no hay dolor. Pero ¿qué pasa si se van sumando esta microfractura con esta, con esta y con esta? Pues entonces ahora sí el hueso puede fracturarse, ¿sí? ¿Cuál de los huesos, hablando del compacto y del esponjoso, es más factible o posible de fracturarse más fácilmente? Pues el esponjoso, ¿sí? ¿Por qué? Pues por lo que habíamos dicho, es altamente metabólico. Inmediatamente se percata de las carencias nutricionales, hormonales, de actividad física. Si nos mantenemos mucho tiempo acostados, inmediatamente el hueso esponjoso es el que lo capta. ¿Por qué el hueso compacto no? Porque este no tiene espacios como el hueso esponjoso. El hueso compacto está ordenado y es denso y es pesado. Tiene gran cantidad de hidroxiapatita. Entonces, si nosotros, no sé si alguien haya ido a la carnicería y haya pedido hueso. Cuando le pedimos hueso, el señor de la carnicería nos pasa por una sierra, él lo pasó por una sierra, se llama hueso compacto y es de la diáfisis de un hueso largo. Cuando nosotros le pedimos, me da un cachito de hueso, del extremo del hueso, y le da de la epífisis, y esa la puede cortar con el mismo cuchillo. De hecho, nosotros cuando cocemos nuestros huesitos de pollo, podemos triturar sin ningún problema las epífisis de los huesos porque es hueso esponjoso. Si queremos triturar o machacar el hueso diaficiario, pues se nos va a astillar los dientes o si no es que se nos van a caer, ¿sí? O fracturar. ¿Por qué? Pues porque es un hueso duro, es un hueso denso. Bueno, muy bien. Seguimos, por favor. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre la arquitectura microscópica del hueso. El tejido óseo contiene una matriz extracelular abundante que rodea las células. Esta matriz está constituida principalmente por agua, colágeno y sales minerales. 50% sales minerales, 25% colágeno y 25% agua. Las sales minerales se depositan y cristalizan sobre una estructura formada por las fibras de colágeno de la matriz extracelular, favoreciendo el endurecimiento del hueso. Este proceso de calcificación es iniciado por las células formadoras de los huesos, los osteoblastos. El tejido óseo se diferencia por 4 tipos de células. Como ya los habíamos mencionado, son las células osteógenas, osteoblastos, osteocitos y ya. Bueno, el sistema de Haber, ¿le puedes cambiar, por favor? Gracias. Bueno, es básicamente una estructura cilíndrica con un canal central rodeado de matriz ósea. Tiene una longitud de varios milímetros y un diámetro generalmente inferior a los 0.2 milímetros. Este sistema debe su nombre a Clopton Habers, que es el señor que está ahí. Es un anatomista inglés que lo descubrió a nivel microscópico a finales del siglo XVI, aunque había sido anteriormente observado por Anton von Leeuwenhoek. Eso es como dato curioso. Ok. Y está constituido por un canal de Havers en los conductos de Haber. En los conductos de Haber se pueden encontrar vasos sanguíneos, células del endostio y nervios, como lo vemos en la siguiente diapositiva.
Alrededor de este se agrupan laminillas con lagunas que contienen células óseas, ya sean ostocitos y osteoblastos. Ahí se puede observar, de hecho. Y este sistema es característico, como ya lo habían mencionado, del hueso compacto. El epónimo proviene del anatomista Clopton Havers y constituye el exterior de la masa sólida de los huesos ya maduros. Estas unidades estructurales también se denominan osteonas. La osteona es mejor configurada, son las que se encuentran en la diáfisis de los huesos largos, donde forman cilindros que recorren longitud de la misma. Y cada osteona consta de 4 a 20 laminillas concéntricas dispuestas alrededor de un grupo de vasos sanguíneos. ¿De cuántas, perdón, dijiste? De 4 a 20. De 4 a 20, correcto. Por sistema de Havers. Sí. Y ahí está visto ay, se me fue. Bueno, sí, por microscopio. Ok. Bueno, el eje longitudinal paralelo. Ay, ¿sí me escucho bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perdón, es que me marca que mi internet es inestable. Pero bueno, si me dejan de escuchar, me dicen, porfa. Sí. Y bueno, en el interior de este conducto existen además terminaciones nerviosas amielínicas. Los conductos de Havers se comunican entre sí con el periósteo y también con la cavidad medular. La matriz ósea calcificada está organizada en laminillas, como ya les había mencionado. Cada laminilla se conduce con el nombre de lamela. En algunos esquemas también, bueno, a mí en lo particular en los libros, cuando los busqué, me aparecían como laminillas y otros me aparecían como lamelas. La verdad, en ese momento no supe el por qué, ya hasta que empecé a buscar más. Ajá. ¿Y qué encontraste? Eso, que también se conocían como lamelas. Lamelar. O hueso lamelar. Lamelar. Histológicamente, ¿se acuerdan que hablamos de la clasificación histológica en hueso primario, hueso secundario? El hueso primario también se le llama fibroso y al hueso secundario se le llama lamelar por las láminas, ¿ok? Entonces, estas laminillas, porque si estamos hablando ya del aspecto macroscópico, aquí sí está correcto decir lámelas, pero vamos a marcarlas, o todos los libros nos los marcan como laminillas concéntricas. Cuando hablamos de la clasificación histológica, sí nos los marca como lamelas, pero aquí, macroscópicamente hablando, se le señala como laminilla concéntrica. Ok. Cada laminilla está formada por láminas de tejido óseo compacto y fibras de colágeno. Las fibras de colágeno se disponen en paralelo entre ellas, pero oblicuas respecto al eje longitudinal del canal de Havers, como ya lo habíamos mencionado. Estas fibras de colágeno de cada laminilla están inclinadas en dirección opuesta a la inclinación de la laminilla contigua. Esta configuración proporciona alta resistencia a la torsión, una de las características más importantes del hueso compacto. Y bueno, la principal función de las osteonas es la reparación del tejido óseo dañado y la reducción del estrés mecánico del hueso compacto. El tejido óseo necrótico deja espacios vacíos en el sistema de Havers, que son espacios sin osteocitos. Y los canales de Havers absorben el tejido y células muertas y las reemplazan por nuevos osteocitos que crean una matriz ósea nueva. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hice un mapita, bueno, un cuadrito, para que fuera un poquito más fácil. Y ya, bueno, ahí tenemos que las laminillas concéntricas se dividen en circunferenciales externas, circunferenciales internas e intrinsecales, intersticial. Ay, me estoy trabando, perdón. Intersticiales. Las intersticiales. Ajá, perdón. Las circunferenciales externas están en contacto con el periósteo y tienen un espesor aproximado de 3 a 7 mil. Se originan del osteoblasto. Las internas están relacionadas con el endósteo y por último las intersticiales
están localizadas entre las ostionas, están separadas por una delgada capa denominada línea de cementación, y esta línea forma una especie de barrero límite entre las ostionas y las laminillas. A ver, entonces, podemos mencionar estas, si nosotros pintamos un sistema de Haber, podemos pintar aquí, podemos dibujar aquí una parte central. Esta parte central es el conducto central o conducto de Haber. Este conducto, si ustedes meten las manos en una plastilina y sacan ustedes, metan un dedo en una plastilina y van a ver que al momento que retiran ustedes el dedo, queda un conducto. Ese conducto de plastilina, en este caso de calcio, de matriz calcificada, de matriz ósea, va a llevar el vaso y el nervio, ¿ok? Entonces, este conducto, que es el conducto central o conducto de Haber, va a llevar un vasito y va a llevar un nervio, ¿ok? Nervio y el vasito. ¿Y quién va a recubrir el conducto? Pues las células osteoprogenitoras que forman al endostio, o sea, el endostio. Luego, ¿qué más tenemos en un sistema habersiano? Vamos a tener estas laminillas en forma concéntrica, que ya nos dijeron que pueden ser de 4 a 20 laminillas concéntricas. Vamos a dejarle así. ¿Y qué son las laminillas concéntricas? Pues es matriz ósea, es decir, matriz calcificada. ¿Qué tiene esa matriz calcificada? Células. ¿Y cuáles somos? ¿Cómo se llaman las células que se quedan atrapadas en esa matriz de calcio? Osteocitos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un osteocito por una laguna. Y recuerden que sus prolongaciones citoplasmáticas del osteocito se van a comunicar con otras prolongaciones citoplasmáticas de otro osteocito para garantizar su nutrición. Y entonces se van comunicando estas arañitas que parecen como arañitas y van comunicándose un osteocito con otro, ¿sí? Entonces ya tenemos conducto de Haber, láminas concéntricas, osteocitos, un osteocito por una laguna con sus canalículos y sus prolongaciones citoplasmáticas que van a garantizar la unión de esas prolongaciones citoplasmáticas con otros osteocitos, la nutrición de la célula. Luego tendríamos hasta el final nuestro último elemento, que sería la lámina de cemento, o también llamada lámina cementante o lámina de von Ebner. Esta lámina de cemento o lámina de von Ebner es la última de cada sistema. Si yo quisiera ver aquí otro sistema, vería la lámina de cemento y lógicamente vería las laminillas concéntricas y al final estaría pues el conducto de Haber. En este caso, por ejemplo, tendríamos la lámina de cemento. ¿Qué características tiene la lámina de cemento? Que no tiene células, se fijan que no tiene células. Es poco calcificada, es la última de las láminas y es el límite de una ostiona con otra. Tiene poco calcificaciones, o sea, tiene poca calcificación, lo que hace que sea hidratada y que tenga un reflejo hacia la luz polarizada del microscopio óptico, que puede dar una imagen de birrefringencia, es decir, que me refleje la luz. ¿Por qué? Por la calidad de la colágena que tiene, que es colágena tipo 1 y poca cantidad de colágena tipo 4. Entonces, vean que esta lámina va a ser la lámina última, esta última lámina es el límite de cada sistema de Haber. ¿Y por qué esa importancia, doctora? Pues porque, ¿qué pasará, muchachos, si aquí hay una lesión que se llame fractura? Bueno, esta lesión, que es la fractura, nada más va a afectar esta ostiona. Esta otra que yo puse aquí va a seguir trabajando intacta. Como va a seguir trabajando intacta, la otra que esté aquí arriba, la otra que esté a un lado y la otra que esté aquí abajo. ¿Ok? Entonces, todos los sistemas están trabajando de forma autónoma.
Ajá. ¿Por qué? Porque tienen su conducto de Haber. Cada uno tiene su conducto de Haber que lo alimenta. ¿Qué va a pasar entonces si hay una fractura entre las ostionas? Pues es una fractura que no voy a percibir, es una fractura que no voy a sentir, es una fractura que va a afectar un sistema circunferencial, pero que se le llama sistema intersticial. A ver, entonces, el sistema intersticial, ¿quién es? Son las laminillas que quedaron, voy a ponerlas en verde fuerte, son las laminillas que quedaron como residuos entre los sistemas de Haber, ¿sí? Es decir, son sistemas de Haber incompletos, resorbidos por una célula gigante que se le llama osteoclasto, ¿sí? El osteoclasto resorbe la ostiona, pero libera a los osteocitos, ya lo habíamos dicho. Y entonces, como libera a los osteocitos, pues estos pueden ir a formar parte de los latentes, de los formativos, y los resortivos son estos que están en una lagunita. Entonces, ¿qué le pasa a las laminillas? Pues las laminillas quedaron como residuos entre cada sistema de Haber. Y estos residuos que quedaron de estas laminillas en cada sistema se llama sistema intersticial. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar con el sistema circunferencial externo? ¿Y qué va a pasar con el sistema circunferencial interno? Ah, bueno, pues estas laminillas, que quedaron resorbidas por el osteoclasto, van a quedar. ¿Quién está por afuera? Si yo pinto aquí el periósteo, muchachos, voy a tener periósteo aquí afuera, ¿ok? Con su capa interna, capa externa. Las fibras intersticiales se van a quedar como residuos, pero de forma paralela al periósteo. Estas laminillas paralelas al periósteo que van a contener osteocitos latentes o bien osteoblastos en reposo, van a tener estos osteoblastos en reposo, que son los osteocitos latentes, van a estar aquí entre las laminillas circunferenciales externas. ¿Qué voy a encontrar en este sistema circunferencial externo? Las fibras de Charpey, que son las que van a adherirse del periósteo al hueso. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Entonces, en un sistema circunferencial externo, ¿qué voy a tener? Láminas concéntricas de forma paralelo. Ya no serían concéntricas, serían paralelas. ¿Qué voy a tener ahí? Esas laminillas calcificadas. Voy a tener osteoblastos, que son osteocitos latentes. Es decir, van a quedarse ahí paraditos los osteocitos latentes, o bien llamados de otra manera, osteoblastos en reposo. ¿Qué voy a tener como laminillas circunferenciales internas? Ah, bueno, las internas van a ser nuevamente laminillas longitudinales, pero que se quedan al margen del canal canal medular, que es el canal que se encuentra en el hueso largo y que tiene hueso esponjoso. ¿Sí se acuerdan? Entonces, estas laminillas concéntricas van a ser no tanto concéntricas, sino van a ser longitudinales, que van a tener osteocitos en reposo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre externa y interna? La externa, que tiene sus fibras de Charpey y que están adosadas al osteoclastio, y las circunferenciales internas adosadas al osteoclastio con osteocitos latentes. ¿Sí quedó claro? Y ahí tenemos los sistemas circunferenciales, interno, externo, intersticial y habercial, que serían 4 sistemas de laminillas concéntricas. Circunferencial interno, circunferencial externo, circunferencial intersticial y sistema de Haber.
¿Sí quedó claro? Ok. Bien. ¿Qué más? Bien. El 14 de marzo es el primer parcial, muchachos. Y va a venir hasta articulaciones. ¿Ok? Ya le puse en la plataforma de Google las fechas de los parciales de soma y la hora en que se van a aplicar. El primer parcial va a llegar a articulaciones, es decir, tenemos acá tres clases para terminar. Hueso, lo terminamos hoy, el viernes vamos a articular este algoritmo de calcio fósforo y la próxima semana, el miércoles, vemos y terminamos articulación. ¿Ok? René, ¿tienes alguna pregunta? Exactamente. Acuérdate que las fibras vienen del tendón, cruzan el periósteo y se adosan o se adhieren al hueso. Y si estuviéramos nada más hablando de hueso, pues entonces vienen del periósteo hacia el hueso, adherirse. El periósteo se pega al hueso gracias a las fibras de Charpey. Bueno, Cierto. ahí están, mira, ve aquí están las fibritas de Charpey, mira, ¿sí? Que están del periósteo y se adhieren. Y vean cómo las láminas, si yo borro mis dibujitos aquí, voy a ver que las láminas están en sentido longitudinal, no en sentido circunferencial. ¿Ok? Igual aquí, al endostio, vean cómo están las fibras, las laminillas están en forma longitudinal y lógicamente van a tener osteocitos. ¿Sí? ¿Por qué tanto detalle para el hueso, muchachos? El hueso es muy dinámico. El hueso, como ustedes lo están viendo, tiene mucha inervación, mucha irrigación. Entonces, cuando el hueso se afecta, el hueso duele. Pero cuando hay unas microfracturas por una ruptura o por una fractura de una trabécula del hueso esponjoso canceloso, entonces no es perceptible físicamente. ¿Por qué? Pues porque son tan minúsculas, son microscópicas que no las sentimos. Pero cuando se van juntando una con otra y van haciendo que las trabéculas se rompan y sean frágiles, estamos ante un proceso osteoporótico. Por eso la osteoporosis no sentimos cuando ya está presente en nuestro cuerpo, porque comienza con microfracturas que se van generando o se van generalizando a tener fracturas ya muy globales y que ya las podemos ver como una fractura o un aplastamiento de un hueso, ¿sí? Por debilidad de la calcificación del hueso. Ok, muy bien, entonces, a ver, si no hay preguntas, seguimos. Vean los osteocitos arribita, cómo están, con sus canalículos, sus prolongaciones citoplasmáticas, cómo se encuentran entre las laminillas concéntricas. Ok. Vean aquí, ahí cómo están los vasos, aquí cómo está la envoltura externa del hueso, que es el periósteo. Miren las laminillas que les digo circunferenciales externas, cómo están longitudinales, ¿ya las vieron? Aquí están longitudinales. Y lógicamente tiene células que son los osteocitos latentes, o también llamados osteoblastos en reposo. Y vean las laminillas intersticiales, las voy a poner de un color rosa. Estas laminillas intersticiales como son sistemas incompletos que se encuentran entre osteona y osteona, ¿ok? Esas serían las intersticiales. Y vean aquí nuevamente las internas, que son longitudinales, que van a tener osteocitos en reposo, y las externas como tienen sus fibritas de Charpey, las fibras de Charpey. ¿Ok? Y aquí tendríamos al sistema de Havers como tal, que es el más importante. Por eso luego a veces ni les hablan de los otros sistemas, nada más derechitos se van al sistema de Havers. Y vean cómo para nada los conductos de Waldman, que son los conductos nutriciosos, estos transversos, forman parte de un sistema haversiano. Vean cómo está aquí el sistema de Havers y no involucra el sistema de Waldman. El sistema nutricio del hueso, que es los conductos de Waldman, van a comunicar un conducto de Havers con otro conducto de Havers solamente, o bien la parte del periósteo y la parte del endostio, ¿ok? De forma transversal.
Ok, muy bien. Entonces ahora sí, seguimos, por favor. Bueno, así como lo acaba de comentar la doctora, todas las estructuras que se ven en el esquema de la pared diaficiaria de un hueso largo. Y siguiente, por favor. Bueno, la remodelación es el proceso de reestructuración del hueso existente que está en constante formación y reabsorción. Y este fenómeno equilibrado permite en condiciones normales la renovación de un 5 al 10% del hueso total al año. En estas unidades hay osteoclastos, macrófagos, preosteoblastos y osteoblastos, y están regidos por una serie de factores, tanto generales como locales, permitiendo el normal funcionamiento del hueso y el mantenimiento de la misma masa ósea. Este se divide en fases. En la siguiente, ¿le puedes cambiar, por favor? Lo encontramos en la siguiente diapositiva. Un esquemita. Bueno, la primera fase es fase de remodelado, que aquí el remodelado óseo puede ser dividido en las demás fases. La primera es quiescente y se dice del hueso en condiciones de reposo. Los factores que inician el proceso de remodelación aún no son conocidos. Después tenemos fase de activación. En esta, el primer fenómeno que tiene lugar es la activación de la superficie ósea, previa a la reabsorción mediante la retracción de las células limitantes de osteoblastos maduros, elongados existentes en la superficie endóstica, y la digestión de la membrana endóstica, por la cual la acción de las colagenasas, al quedar expuesta a la superficie mineralizada, se produce la atracción de osteoclastos circulantes y procedentes de los vasos próximos. Después tenemos la fase de reabsorción.